Las personas tenemos habilidades duras y habilidades blandas. Las habilidades duras tienen que ver con todo lo que aprendemos y obtenemos un documento que vale que lo hemos aprendido. Tiene que ver mucho más con conocimientos teóricos que vamos acumulando. Las habilidades blandas son esas que practicamos, que muchos tenemos innatas y sobre todo tienen que ver con habilidades sociales y de relación. Estas las fortalecemos, desarrollamos a través de la infancia, durante la adolescencia y las consolidamos en la adultez. Yo soy Isabel Subiría, psicopedagoga, psicoterapeuta y tanatóloga, y hoy te voy a hablar de un tema tabú, la inteligencia emocional en los niños. Así comienza Tabú, una charla entre amigas abordando temas que tradicionalmente se han considerado tabú o poco entendidos. Aquí ningún tema es tabú. La inteligencia emocional es una habilidad blanda porque nos permite autorregularnos, controlar nuestros impulsos, reconocer las emociones en nosotros mismos y también en los otros para después poder ser empáticos, tolerantes, compasivos, respetuosos y tener unas relaciones interpersonales que nos ayuden en la esfera afectiva, en la esfera familiar, en la esfera de trabajo, escolar, saber hacer equipo, resolver conflictos, esperar turnos. La inteligencia emocional es muy importante. Nos ayuda a gestionarnos y a no sentirnos secuestrados por la amígdala y las emociones que genera. Por eso es tan importante que nuestros niños aprendan a identificar sus emociones, a reconocer cómo las sienten en su cuerpo. Las emociones son una respuesta neurofisiológica a los estímulos del exterior. ¿Qué quiere decir esto? Es una respuesta de nuestro cerebro que nos hace sentir una sensación física. ¿Lo has pensado? Imagina por un momento cómo sientes cuando te enojas. La mayoría de las personas refieren sentir un calor en la zona del estómago. Hay algo muy importante. Esa sensación física la sentimos todos, pero es diferente en cada persona. Eso hace subjetivas las emociones. No podemos controlar esta respuesta llamada emoción a los estímulos, pero sí podemos gestionarla y lo primero es reconocer qué sensación física nos genera nuestro cuerpo. Piensa por un momento dónde sientes la tristeza, el miedo, la sorpresa, la alegría. Esta respuesta fisiológica a los estímulos va a generar que el cerebro perciba esa sensación física y la califique como agradable o desagradable. Y en función de esto, vaya creando como un archivo de etiquetas emocionales de qué situaciones detonan esa respuesta con una sensación positiva, cuáles generan una sensación negativa y a partir de ahí va a generar pensamientos y acciones. Si no sabemos gestionar nuestra emoción, esas acciones serán reactivas, por lo tanto son reacciones que ceden a los impulsos. Si no tomamos conciencia de nuestras emociones y las aprendemos a identificar desde que comienzan a suceder, solemos perder el control de los impulsos y las emociones se desregulan. Las emociones como respuesta están diseñadas a regularse solitas a los 10 o 15 minutos de sucedido, pero si no sabemos identificarlas y anticiparlas cuando empieza esta respuesta fisiológica con su sensación física, van a crecer y se pueden desregular. Los expertos en emociones dicen que las emociones desreguladas son contra natura, no forman parte de nuestra naturaleza y por lo tanto es nuestra responsabilidad aprender a gestionarlas. Por eso es de suma importancia enseñar a los niños, a las niñas, a identificar las emociones y que justamente se den cuenta en qué parte del cuerpo las sienten, cómo las sienten, cuándo lo sienten, cuánto dura esa sensación y si se puede, qué la detona y qué la calma. De esta manera estarán reconociendo cómo es la emoción en ellos mismos. La mayoría de las veces que les enseñamos a los menores a reconocer la emoción, les enseñamos caritas con gestos que se asocian a las emociones, pero eso solo sirve para que reconozcan la emoción en el otro y lo más importante para saber autogestionarse es reconocerlas en nosotros mismos. Una vez que hemos logrado que los menores sepan cómo sienten la emoción, dónde, de qué manera, entonces podrán ponerle un nombre.
Y de esta manera ya no solo las reconocen, también las identifican. Cuando reconocen e identifican la emoción, pueden aceptar que la emoción así se presenta en ellos, que algunas les gustan y otras quizás no les gusten tanto. Otras a lo mejor sean completamente desagradables. Podrán darse cuenta cuáles se disparan y no logran controlar, no logran gestionar y cuáles se autorregulan solitas. Habrá mucho más conocimiento de sí mismos, incluso de qué piensan cuando están sintiendo esa emoción. En presencia de quién se detona esa emoción, en qué momentos, cuando algo les cuesta trabajo o cuando algo se les da fácilmente. Todo este autoconocimiento, una vez que reconocen la emoción, la identifican y la aceptan, les va a permitir soltar esa emoción, darse cuenta que estuvo ahí, estuvo para algo, porque las emociones tienen una función y que una vez que han realizado esta función, las pueden soltar. ¿Tú conoces cuál es la función de las emociones? Te explico. El miedo. El miedo es la emoción más primitiva que sentimos las personas y su función es avisarnos que estamos ante una potencial amenaza, ponernos alerta para huir, defendernos, hacernos el muertito o lo necesario para sobrevivir y mantenernos con vida. El enojo. El enojo nos avisa que estamos ante una posible injusticia o que nuestros límites están siendo transgredidos. Nos avisa que es momento de poner límites claros y sanos. La tristeza. La tristeza nos avisa que es momento de detenernos, hacer un alto para reconectar. ¿Por qué? Porque hemos roto la conexión con nosotros mismos, nos hemos desconectado de nosotros mismos y dejamos de escuchar lo que nuestro cuerpo nos dice. Por eso, en momentos de profunda tristeza como el duelo, hay que parar, detenerse y permitir que eso fluya. Por eso el duelo se trata más de sentir que de entender. Y la alegría. La alegría te avisa que tienes la motivación suficiente para emprender una acción, que estás listo para llevar a cabo algo. No es lo mismo sentir las emociones desreguladas que pueden tomar el control avasallante, sentirnos secuestrados por ellas y por los pensamientos y reacciones que generan y sentir que hemos perdido el control de nuestra vida, a saber que están ahí como unas amigas, que nos están ayudando primero que todo a sobrevivir a un estímulo, pero que tienen una función y que si escuchamos el mensaje sabremos cuál es su función en ese momento, qué nos están queriendo decir. Siempre nos ayudan. De esta manera es mucho más fácil entusiasmarse con gestionar las emociones, porque te das cuenta que puedes tener el control y puedes usarlas a tu favor. Y esto es lo que hacemos cuando enseñamos inteligencia emocional a los menores. Una vez que han logrado reconocer la sensación física, identificar qué emoción es, aceptar que así la sienten cada uno, aunque sea diferente la sensación física entre varios niños o personas, y la pueden soltar porque saben qué mensaje trajo y qué función realizó, están entrando a una etapa de crecimiento personal con respecto a esa emoción. Las emociones tienen una dimensión transformadora. Cuando se presentan, no solo nos permiten sobrevivir, no solo traen este mensaje que es su función y que si escuchamos nos ayudan muchísimo, también nos regalan fortalezas. Cuando tú haces estos pasos de reconocer, identificar, aceptar, soltar y encontrar la parte transformadora de la emoción, seas niño o seas adulto, pero sobre todo cuando se los enseñamos a los niños, las emociones nos regalan una fortaleza o más de una. Quizás es más empático, más tolerante, más paciente, más compasivo, más respetuoso, más alegre, más tolerante con los procesos de los demás. Como ves, la inteligencia emocional no es nada más mostrarles viñetas con caritas de gestos de emociones, es enseñarles todas estas dimensiones que implica el sentir una emoción, saber que son normales, pero que están ahí para algo. Es muy importante enseñarles a los niños esto, pero hay que considerar que su proceso cognitivo no es igual al del adulto y a veces esto de entender las emociones y los sentimientos es muy complejo o muy abstracto. Los menores aprenden de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto. Es decir, que si queremos trabajar la inteligencia y la gestión emocional con ellos, tenemos que hacerlo simple y llevarlo a situaciones concretas, como el juego.
como el dibujo. ¿Por qué? Porque de esta manera para ellos será mucho más fácil. Existen muchísimos recursos de juego, de dibujo, de arteterapia, de muchas otras técnicas complementarias que permiten identificar las emociones para poderlas reconocer, aceptar y encontrar para qué nos sirven. Pero lo más importante es que el menor sepa qué siente, cómo lo siente, cuándo lo siente, dónde lo siente. ¿Habías pensado alguna vez en la importancia de que los menores aprendan a gestionar sus emociones? Con tristeza en terapia veo que muchas veces ni los adultos lo sabemos hacer. Es muy importante tomarnos el tiempo para esto. Sea cual sea tu trinchera o modo de contacto con un menor de edad, es importante que siempre procures fortalecer esta identificación de las emociones que después dará lugar a su expresión y con ello a una adecuada gestión. Todo puede ser diferente si enseñamos a los menores a gestionar sus emociones. Yo soy Isabel Subiría, psicopedagoga, tanatóloga y psicoterapeuta, y recuerda que aquí ningún tema es tabú. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales.